Amigos, muy buenas noches. Con una economía que crecerá este año por debajo del 1%, es lógico que muchas variables se muestren sin dinamismo. Una de ellas es la inversión, que no ha levantado cara desde el año pasado, y la otra es el consumo. Esta última ha resultado un pistón para la actividad económica, así que su pérdida de fuerza no es una buena noticia. Vaya, hasta el desempeño en las tienditas se ve desfavorable debido al impacto que ya tiene la inflación en nuestros bolsillos. Pero para platicar del desempeño del consumo y lo que sucede en cada parte de la cadena del comercio, esta noche nos acompaña Enrique Espinosa de los Monteros, director general de Nielsen. ¿Cómo se ve el consumo para esta segunda mitad del año? Lo invito a que nos acompañe. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Alberto. Mucho gusto. Enrique, ¿cómo estás viendo el consumo en este año? Nosotros lo que hacemos para seguirle un poco la pista es que medimos más de 100 categorías, principalmente en autoservicios y tienditas tradicionales, ¿no? Esto para acotar el universo. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí lo que estamos viendo es una desaceleración. Normalmente veníamos viendo tasas como de un 2-3% de crecimiento y ahora, abril de este año, está creciendo 0.7% el consumo que nosotros medimos como canasto Nielsen. Entonces sí vemos una desaceleración en términos importantes, que es un poquito diferenciada por canal. Específicamente de los canales, bueno, es más, esto tiene que ver un poco con 4 motores, ¿no? Platicábamos por ahí, créditos, remesas, empleo y salarios, ¿no? Los créditos, si bien es cierto, creció en 2018, para 2019 ya hay una expectativa de Banco de México a cierto estancamiento, bueno, incluso a pedir menos créditos para la parte de crédito al consumo específicamente. Crédito, ¿no? al consumo. Crédito al consumo, lo que sería tarjeta de crédito, ajá. Exactamente. La expectativa en la encuesta de Banco de México es a que baje. Por el otro lado, tienes las remesas, esas sí están en un nivel récord, se han mantenido creciendo. Hay una incertidumbre con todas las acciones de los temas migratorios. 31,000 y tantos, ¿verdad? Millones de dólares, sí, ¿no? Sí, creciendo. 31,500 millones de dólares, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, más si tú agregas el efecto tipo de cambio, cuando lo traduces a pesos, eso es un ingreso interesante para las familias que reciben remesas, aunque ese es un efecto pues, mucho más geográfico, ¿no? Acotado, en donde te queda Guanajuato, te queda Jalisco, Zacatecas y Michoacán. O sea, esos 4 estados en general se ven favorecidos, pero el resto del país no tanto. Después vendría la parte del empleo. En el empleo, bueno, se alcanzó un pico de desempleo, o un mayor empleo en el año pasado, y este año pues tiende a estar más estable, ¿no? Y los salarios, si bien es cierto que hemos visto que los salarios reales o los salarios han crecido 7%, y cuando los comparas contra la inflación del 4%, hay un tema real, nosotros medimos un incremento de precios distinto con estas 100 categorías que te hablaba, y nuestros incrementos en precio andan alrededor de un 6%. Entonces 6%. Ya como que el salario ya no te está rindiendo, exactamente, ¿no? Ya no te rinde de la misma manera. Y además hay un efecto acumulado, porque el año pasado sucedió lo mismo. Entonces ya vienes de cargar, digamos, con esa situación muy parecida, ¿verdad? Sí, o sea, el año pasado, el canasto Nielsen, esto nunca lo habíamos visto. O sea, 2 años consecutivos con crecimientos de 6%. 6% crecieron los precios de estos productos el año pasado, 6% este año. Entonces sí, hablas de un 6 sobre 6, que en términos reales, pues sí te empieza a mermar el salario, ¿no? ¿Dónde lo vemos más los focos amarillos? Las tiendas tradicionales, los changarritos, los abarrotes misceláneos. Te hablaba de un crecimiento de 0.7%. Estos están ya cayéndose 1.3%. 1.3. 1.3. Principalmente lo que ha pasado con este canal es incrementos de precios todavía más fuertes. Sí, porque ellos no tienen tanta capacidad para comprar grandes volúmenes, entonces los precios pues obviamente ya no son tan accesibles, ¿verdad? Exactamente, o sea, al final no hacen las grandes negociaciones, los grandes volúmenes y tienen que estar como que rotando sus inventarios y pues, o sea, al final los precios tienden a ser más altos, ¿no? Un 7% es lo que están creciendo. Y lo importante de eso es que nosotros estimamos de este tipo de tiendas más o menos 1 millón en el país. El esquema del autoservicio es un poquito diferente. En el autoservicio ahí sí vemos todavía crecimientos, 3%. Y por ahí las tendencias son, también te empieza a reflejar un tema de precios, porque lo que empieza a crecer en el autoservicio es la marca propia. Todos los rubros, hablando de marcas de precio bajo, lo que llamamos mainstream, premium y marca propia, la marca propia es la que tiene... Que es típico de situaciones de crisis, ¿verdad? Es el preámbulo. El preámbulo. O sea, las 2 cosas que estamos viendo, tanto la tradicional como el crecimiento de la marca propia, muchas veces es el preámbulo de un estancamiento. Quizás no crisis, pero sí un estancamiento de crecimiento. Estancamiento. Porque lo que hace es que esto lo que te dice es la gente de menores recursos, niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos,
están empezando a percibir ese incremento en los precios y por eso empiezan a tomar acciones pues para guardar unos pesitos o destinar unos pesitos para el transporte o para algunos de los otros gastos. Luego el formato de multipack también es otro efecto, ¿no? El de tratar de comprar muchos volúmenes para que te cueste más y te rinda todo, más tiempo, ¿no? Exacto, el rendimiento. Ese es el que ya estamos viendo poquito y lo vamos a ver. Ese efecto lo vamos a ver un poquito más en el futuro, que son temas, como dices, ya sea muchos productos en uno, digamos, en una especie de multipack, o productos más grandes, galones, 5 litros, ese tipo de productos, 3 litros. Hablando de consumo, hablando de uso doméstico, es el tipo de productos que por litro te rinden. Te sale más barato por litro. Aunque tienes que hacer un desembolso mayor, te sale más barato por litro. Eso lo vamos a ver más en el nivel socioeconómico medio. Ahora, me llama la atención, Enrique, porque en este tipo de situaciones, pues lo que vemos comúnmente es que el changarro, digamos la miscelánea, como que crece, ¿no? El consumo de esos establecimientos, porque es lógico, tienes menos dinero y entonces pues tratas de que por el cuartito de jamón, que el papel de baño, ¿no? El desodorante, el jabón. Sí, O sea, estos productos que puedes adquirir en la tienda y que no te cuesta tanto y que pues como que traes el dinero en la bolsa y dices, lo puedo desembolsar y no vas al súper donde tienes que comprar más. ¿No tendría que crecer el canal tradicional, en este caso los changarros, el pequeño comercio, no tendría que crecer y está decreciendo? Sí, yo creo que hay un doble efecto. O sea, uno, está decreciendo principalmente porque las golosinas son las que ahorita están pegándole mucho y es una categoría importante para la tiendita. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es un primer efecto en donde empieza a racionalizar por el lado de golosinas, pero en un par de meses probablemente, si la tendencia sigue así o incluso a lo mejor el año que sigue, el año que viene, sí podríamos ver ese efecto que hablas. Porque lo que empieza a hacer la tradicional es que se vuelve la compra del día a día. Del día. Cuando yo vivo al día, como dices, tengo que comprar a lo mejor ni siquiera un cuartito de jamón, ¿eh? O sea, mis 5 rebanadas de jamón, 5 rebanadas. el cubito de consomé. Exacto. Empiezo a tomar rastrillos, pero pues, el rastrillo nada más uno. Entonces, todo ese tipo de acciones sí van a empezar a verse. Sí se mantiene este nivel de precios que vemos en el canasto Nielsen. Entonces, ahí la tradicional puede repuntar y la mala noticia es que el riesgo sería que entonces ahora el canal moderno es el que empieza a verse disminuido, precisamente porque ya estos grandes volúmenes que decíamos de los rendimientos fuertes implican un desembolso mayor y ya a veces ya no se puede hacer. Qué interesante. Ustedes, probablemente valdría la pena, Enrique, que le platicaras a nuestro auditorio Nielsen. Bueno, pues ustedes es una empresa que tiene muchos años en nuestro país y que, pues obviamente se ha ganado después de muchos años, pues un lugar de confianza para darle seguimiento a esto, porque ustedes al final de cuentas ayudan al autoservicio y ayudan a la clientela, a los proveedores, o sea, son como un canal de información que le sirve a todos, ¿no? Sí. Por lo que entiendo. Sí, definitivamente. Nosotros, bueno, en el mundo tenemos más de 90 años. Más de 90 años. En México tenemos más de 50 años de estar aquí y este canasto del que te platico existe desde ese entonces, ¿no? Entonces, llevamos más de 50 años viviendo. Una de las labores de Nielsen y es principalmente conectar. Nosotros le llamamos nuestra misión Nielsen Connect. Conectar. Por eso se llama ahora Nielsen Connect. Ahora es Nielsen Connect. Es su nueva razón social, ¿verdad? Exactamente. Nueva marca, pues, ¿no? Realmente como la marca, como la división de negocio, le llamaríamos así, Nielsen Connect. Y nosotros conectamos precisamente el autoservicio con el consumidor, con el fabricante, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un panel de hogares, entendemos lo que el consumidor quiere, se lo pasamos, digamos, a los fabricantes para que los fabricantes puedan innovar, puedan desarrollar productos y al mismo tiempo entendemos cómo está la ejecución en el punto de venta. Entonces, el fabricante puede eficientar inventarios, eficientar cadenas de suministro junto con las tiendas. Y después, ya para cerrar el triángulo, pues también le estamos platicando a los autoservicios, a los autoservicios de las farmacias, qué es lo que el consumidor quiere para que eso sea lo que cataloguen, ¿no? Entonces hacemos el triángulo completo desde hace 50 años. Supongo que en función de lo que está sucediendo con esta caída del consumo, pues también el comercio está reaccionando con productos exprofeso, porque ellos no se quedan con los brazos cruzados, sino que modifican mucho el inventario, supongo, ¿no? Sí. O el tipo de productos que van a tener en el anaquel, ¿o no es así? No, definitivamente. ¿Sí? Sí, lo que empiezan a hacer ahí es donde viene el toque fino. Van a tener, te platicaba, la marca premium todavía no se ve. Esa no. Esa todavía no se ve afectada, la marca premium sigue creciendo. Después Son los la que marca tienen propia dinero, y la marca ¿no? premium. Y están menos vulnerables a esta situación, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero entonces eso le da una especie de reto al autoservicio porque tienen que balancear muy bien
que ponen en sus tiendas entre marca premium y marca privada, que son las dos que están creciendo, pero sí tienen que modificar esos anaqueles, ese surtido, ¿no? Incluso temas de innovación. En este momento todavía es recomendable innovar. Puedes innovar sobre dos cosas. Puedes innovar sobre premium, pero también puedes innovar sobre productos que le permitan al consumidor gastar menos, ¿no? Entonces, un producto de enjuague para la ropa que a lo mejor no tenga que usar tanta agua, pues al final se traduce en una eficiencia. Un producto de limpieza que tengo que utilizar un poquito menos también es una eficiencia. Entonces, todo ese tema de innovación, nosotros seguimos fomentándolo en los fabricantes y en los autoservicios que catalogan esa innovación. Entonces, sí cambia. Y luego, por ejemplo, presentaciones más pequeñas, ¿eso lo vemos? Porque hablabas tú de grandes volúmenes, sí, pero a lo mejor pues, una pasta de dientes, ¿no? Sí. Pues a lo mejor, hijo, no me la puedo llevar esta, pero una chiquita sí. Sí. ¿Eso también se da? O sea, ¿vamos a ver esto también en los próximos meses, en las próximas semanas en el anaquel, este tipo de situaciones o no? Yo diría que eso es más a la tiendita tradicional. Ah, más en la tiendita tradicional. Sí. O sea, pero definitivamente, esas presentaciones más pequeñas deberían estar yendo más hacia la tiendita y empezar a eficientar esa parte. Enrique, nada más para terminar, ¿sientes que puede haber una recuperación en el transcurso del año o mantendremos esta tendencia en lo que resta del 2019? Mira, por los elementos que te platicaba de los 4 motores, yo creo que la tendencia va a ser a cierta desaceleración para lo que resta del año. También es algo que se ha visto en otros sexenios, ¿no? O sea, casi siempre el primer año de gobierno hemos visto desaceleraciones en Nielsen. Esta vez la desaceleración es más fuerte que la que hemos visto en otros años y no veo que vaya a haber una recuperación a finales de año. Probablemente 2020 tenga ese repunte, ¿no? Pero aquí yo creo que sí vamos a ver esos crecimientos muy moderados o prácticamente tasas de 0.3% de crecimiento en el consumo que nosotros medimos. ¿Y cuándo verías esa recuperación al 2020? Muy probablemente sería para lo mejor el segundo trimestre del 2020, cuando la base de comparación además sea distinta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, podremos hablar mucho tiempo con Enrique porque ellos sí que le conocen este tema. Gracias, Enrique. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y él es Enrique Espinosa de los Monteros. Él es el director de Nielsen Connect. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, con una economía muy retraída, es difícil que el consumo se mantenga inmune a sus consecuencias. Y es lógico, con menos inversión, pues baja la capacidad del entorno para generar los empleos que necesitamos. Además, por desgracia, la inflación ya muerde en nuestro poder de compra porque los salarios no se han incrementado en la misma proporción. De ahí que ahora veamos comportamientos típicos de una economía de crisis con más compras en la miscelánea y una mayor demanda por las marcas libres en los autoservicios. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres.